Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de hacer cerveza artesanal. Yo soy Pablo Saborit y hoy vamos a ver cómo han quedado estas cervezas deliciosas que preparamos aquí en el canal. Vamos a ver cómo ha quedado esta cerveza con frutas, una cerveza de trigo con frutas. Vamos a ver cómo ha quedado esta stout a la que le añadí café, una cerveza negra con café que está buenísima. Y esta cerveza, una Christmas Ale a la que le puse jengibre. Vamos a ver cómo ha quedado esta cerveza de jengibre también. Vamos a probar y a catar estas tres cervezas. Recordaros que podéis seguirme en Instagram, que hago directos sobre cómo quedan las cervezas. Hago catas en directo para ver cómo quedan las cervezas. Podéis seguirme en @PabloCervecero. Pero aquí en YouTube os voy a enseñar también cómo han quedado estas cervezas. Así que vamos a verlo. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a empezar este vídeo de catas con la cerveza de trigo afrutada, a la que le añadí frutos rojos durante la fermentación. Estuvo más 6 días fermentando con las frutas, después las retiré y vamos a ver cómo ha quedado esta cerveza de trigo. Tengo por aquí el abridor. Vamos allá. Cerveza de trigo con frutos rojos. Seguramente esté bastante carbonatada, que le puse bastante carbónico, bueno, bastante azúcar para carbonatar, que crea bastantes volúmenes de CO2, ahí la veis, como está, bastante carbonatada, y un color muy bonito después de tantos días. Es la última que me queda ya. Mirad qué color. Huele a fruta muchísimo, huele muchísimo a fruta. No se nota prácticamente nada el lúpulo en el olor, porque no llevaba casi nada de lúpulo, era simplemente un poco de lúpulo para el amargor. Buenísima, buenísima, refrescante, ya veis el color que se ha quedado. También la clarificamos con gelatina y se ha quedado súper limpia, no tiene nada de levadura. Está buenísima, súper refrescante. Es que para los días de calor esta es buenísima. Se nota el sabor de las frutas también. Y al final tiene un puntito de acidez que dan las frutas. Al fermentar las frutas, como las frutas llevan levaduras salvajes, eso baja un poquito el pH de nuestra cerveza, pero es una acidez justa, bastante parecida a las cervezas sour, como si hubiera habido una fermentación láctica. Buenísima, está perfecta, ya lo veis. Bueno, pues vamos a pasar a la segunda cerveza, en este caso una Coffee Stout, buenísima, lo vais a ver. Le puse café, es una cerveza negra, Stout, a la que le añadí café durante la fermentación. Vamos a ver cómo ha quedado. Vaso nuevo, como siempre, cerveza nueva, vaso limpio. Voy a abrirla por aquí y a ver qué tal está la Coffee Stout. Ya puedo leer el aroma del café. Esta seguramente esté menos carbonatada, porque le puse mucho menos azúcar para carbonatar. Pero aún así ya vais viendo cómo va generando la espuma. Ahí se puede ver. Qué aroma y qué pintón, qué pinta que tiene esta pedazo de cerveza. Es negra. Vamos, es que no se transparenta nada. Prácticamente, ¿veis? Es negra. Tiene un aroma a café buenísimo. Está espectacular. Es espectacular esta cerveza. Estoy muy orgulloso de esta receta. La podéis ver por aquí, os la dejo la receta de la Coffee Stout. Buah, está buenísimo. Esto es como potencia los sabores de la Stout, el café, ¿eh? Es un espectáculo. Es un espectáculo esta cerveza. Buenísima. Os recomiendo que hagáis esta receta porque es que el sabor del café lo cambia todo, absolutamente, pero no es excesivamente amarga. O sea, el sabor tiene ese sabor del café, pero no es amarga porque como hicimos una maceración en frío del café, no es excesivamente amarga esta cerveza. O sea, está buenísima. Totalmente recomendable. Por cierto, suscríbete al canal, dale a la campanita y así te avisamos cada vez que saquemos un nuevo vídeo. No te pierdas las próximas recetas, así que ¡suscríbete! Bueno, buenísima esta Coffee Stout, está riquísima. La Dark Knight, el nombre que le pusimos, que por cierto, en Instagram, ya os he dicho antes que me podéis seguir, @PabloCervecero, y ahí sois vosotros los que elegís los nombres de las cervezas. La Dark Knight, ahí veis la etiqueta con Batman.
la Beer Berry. Y nada, seguirme por Instagram y ahora vamos a ver cómo ha quedado la Christmas Ale con jengibre. Vamos a verla. Bueno, vamos a pasar a la última cerveza, la cerveza de jengibre, la Christmas Ale. Esta tiene un 5% de alcohol, por cierto creo que no lo he dicho, la Coffee Stout tiene un 5,7. 5,7 la Coffee Stout, 5% la Christmas Ale. Qué calor hace aquí, ya empiezo a ir un poco contento. Vamos a ver cómo ha quedado la cerveza de jengibre. Voy a abrir. Vamos a ver. También huele muchísimo. Esta cerveza está súper especiada. Os dejo en la esquina el vídeo de cómo hacer esta cerveza, que es espectacular. Esta es la última botella que me queda porque es que en Navidad triunfó. No he dejado ni madurarla el tiempo necesario, pero ahora va a estar espectacular. Por eso, porque lleva las semanas necesarias, que creo que eran 8 semanas las que necesitaba para madurar esta cerveza. Ya la veis, tiene un color, no sé si se aprecia en la cámara, cobrizo oscuro. Es bastante oscura, pero tirando a cobre. No tan negra como la Coffee Stout. Vaya aroma tiene, esto es... Buah, después de tanto tiempo, qué lástima que sea la última que me queda porque es que ahora está en el punto perfecto. Os recomiendo esta para cuando hagáis una fiesta o cosas así en Navidad, en Pascua, épocas así, porque es que el jengibre le da un aroma. También llevaba canela, estaba buenísima esta. Miel, un poco de miel llevaba, nuez moscada. Es que llevaba tantas especias. Buah, cómo ha mejorado. Es que está ahora está... Es que es una bomba. Esta cerveza es... Ahora mismo es una bomba. Buah, qué buena. Está increíble, ¿eh? Os recomiendo... Esta os la recomiendo. Hacer esta receta porque... Está espectacular. Es que está... Se notan todas las especias. Todas y cada una de las especias que le puse. Le puse de nombre gingerbread porque lleva las especias que lleva el pan de jengibre de la galletita de Navidad. Está buenísima. Esta cerveza de jengibre es el claro ejemplo de que las cervezas caseras, artesanas, mejoran con el tiempo. Así, todo así súper casero, súper tal, pero es que con el tiempo, mira que esta está embotellada a principios de diciembre de 2020, que la embotellé antes de Navidad para que se carbonatara durante esas 3 semanas antes de Navidad. Y la verdad es que 3 meses o 4 después, estamos en abril, a mediados de abril, 4 meses después, está muchísimo mejor, es un espectáculo. O sea, es la última botella y me arrepiento muchísimo de no haber hecho más cerveza de esta, pero vamos, tenéis la receta en el canal. Y es que es una explosión de sabor, o sea, es que incluso el jengibre, que picaba mucho las primeras semanas de su embotellado, ahora es que es un saborcito así, incluso el aroma. Es que las maltas caramelo y todo. Esta cerveza, vamos, estas son buenas, pero es que esta es 10 veces mejor. Ahora mismo, después de todo el tiempo de maduración, que al final la maduración es en la nevera, las dejáis en la nevera y ahí la cerveza va evolucionando. Vamos, espectacular, buenísima. Pues nada, cerveceros, nos vemos en los próximos vídeos. No os perdáis las próximas recetas, os dejo por aquí para suscribiros para que no os perdáis las próximas recetas. Os dejo el próximo vídeo y nos vemos muy pronto. Hasta luego.